Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Como es tradicional, vamos a llevar a cabo en esta ocasión nuestra tertulia relacionada a lo que estábamos analizando la semana pasada sobre el derecho internacional de los derechos humanos, cómo ha impactado, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, reiterando que para las investigaciones postdoctorales es importante tomar en cuenta todos estos aspectos, tanto de las ponencias magistrales como de las tertulias, donde socializamos algunas ideas. Todo esto nos va a ayudar mucho para darle forma a nuestro trabajo final. Bien, pues en esta ocasión me va a dar mucho gusto cederle el uso de la voz a la doctora Lolita, ¿no? Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, integrante de nuestro claustro doctoral. Ya la mayoría ya la conocen de manera personal. Y bueno, ella no es jurista, ¿eh? Cabe mencionar que ella no es jurista, ella está en el ámbito de la administración, pero su tema muy importante sobre la parte laboral, trabajando para la Universidad Politécnica de Guanajuato, con temas muy profundos sobre cuestiones de dignidad y bueno, pues obviamente con una gran profundidad y sensibilidad de estos temas. Así es que bienvenidos, bienvenidas, y te cedo el uso de la voz, Lolita. Muchas gracias por apoyarnos como moderador. Adelante, por No, favor. al contrario, muchas gracias, doctor Sergio. Pues buenas noches a todas y a todos. El día de hoy, pues pretendo aprovechar la exposición magistral que nos dio la doctora la semana pasada con la finalidad de invitar, ¿no?, a hacer algunas reflexiones que a mí me parecieron interesantes. Como dice ya el doctor Sergio, pues mi ámbito no es específicamente como jurista, pero bueno, creo que eso también sirve para pues cuestionarse algunas cosas, ¿no? En función de lo que vimos la semana pasada. No sé si me pueden confirmar si ya ven mi presentación. Sí, Sí, se ve. Lolita. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar compartiéndoles, yo me quise tener como un acercamiento a este tema en función de darme cuenta qué tanto es que se usa o que llega en algunos casos a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo a lo que nos comentaba la ponente de la semana pasada, pues es como el camino que los países latinoamericanos, en específico México, pudiera tomar para que se atendieran los casos donde algún derecho humano estuviera pues en peligro, ¿no? Entonces me acerqué a la página web y ahí pude identificar que en este momento, en 2023, se tienen 4 casos en trámite, 17 casos con sentencia y tenemos 51 medidas provisionales. Y bueno, a mí me llamó la atención pues indagar un poquito más de, bueno, cómo es que estas sentencias que ellos dicen que ya impusieron, cómo es que se le da el seguimiento, ¿no? Y aquí me gustaría comentarles que la Corte Interamericana lo primero que hace es exigirle al Estado que le mande un reporte sobre el cumplimiento de la sentencia. Y dentro de la sentencia vienen, digamos, dictaminados plazos en los cuales ellos deben de entregar estos resultados. Una vez que la Corte Interamericana logra obtener la información, también se da la tarea de acercarse a las víctimas para preguntar y para recabar datos sobre las acciones que aparentemente el Estado implementó. Entonces, en función de eso, determinan si acataron la sentencia que se emitió o no lo hizo. Y notifica a la Asamblea de la Corte si hubo o no este cumplimiento. Entonces,
En algunos casos puede hacer desde visitas de supervisión, pero también puede hacer audiencias de supervisión, es decir, manda llamar a las víctimas o a los representantes de las víctimas, a los propios representantes del Estado, para en conjunto dar seguimiento a los acuerdos pactados en la sentencia. Entonces eso me pareció a mí muy interesante y seguí indagando un poquito más sobre el concepto de medidas provisionales. Entonces, una medida provisional, como lo argumentan en su página, es aquella que antes de dictaminar sentencia en el proceso, ellos emiten con la finalidad de prevenir, digamos, una situación que pudiera ser revictimizante o que pudiera poner en riesgo la vida de las personas que están generando su denuncia, ¿no? Pero aquí, y después de hacer eso, me puse a indagar los casos que están sentenciados en 2023. Y el segundo que me llamó la atención, el segundo que vi simplemente, es el caso de Digna Ochoa. Digna Ochoa, pues supongo que más de alguno la conoce, pero para poner en contexto a los que pues a lo mejor tuvieran duda de quién es, era una abogada defensora de derechos humanos. Y entonces esta sentencia va en el sentido de hacer una reparación a la familia, dándoles atención psicológica y médica, y que el Estado dé una disculpa pública. Y pues me metí a leer más el documento y por ahí ya veíamos que 2 años antes de que se le concediera esta medida provisional, Digna había notificado ataques e intentos de secuestro a su persona. Entonces, aquí me llega como mi primer duda. O sea, ellos duraron 2 años para concederle una medida provisional, cuando pues están diciendo que son medidas rápidas para intentar proteger la vida de las personas o evitar que tengan pues algún tipo de situación que pudiera poner en riesgo su bienestar físico, mental, etc. Entonces, después de que se le concede a Digna medida provisional, resulta que a los 2 meses la asesinan. Por lo cual, pues a mí me deja de pensar que se le concedió la medida, pero pues que el Estado no la ejerció con la rapidez necesaria como para evitar esto, ¿no? Y no solo eso, una vez que la familia de Digna, porque en el dictamen inicial, en el peritaje inicial del caso de Digna, pues aparentemente en un inicio argumentaba que había sido un suicidio. Pasan 10 años para que la familia logre que se declare que no fue un suicidio, que fue un asesinato, y que se condene al gobierno por no haber protegido como debiera a Digna, ¿no? Entonces, todos estos elementos, a lo mejor ustedes pues están mucho más pues sensibilizados los tiempos que lleva un proceso en la corte, pero yo casi me desmayo cuando veo esto. O sea, yo no me imagino qué tan burocrático debe de ser un proceso como para que dures 10 años para poder dar una sentencia. Pero bueno, no fue el único caso. Me metí un poquito al siguiente caso del 2023 y pues también es una situación de vergüenza. Les pongo en contexto, el 27 de marzo del 2023 solicita Daniel García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida provisional para evitar que lo reprendan. Él estuvo detenido, aparentemente en 2002 fue culpado de asesinato, al igual que su compañero Reyes Alpizar, de una, si mal no recuerdo, una regidora de Apatzingán.
Entonces, esto sucedió en en el 2002, perdón, y pues les dieron prisión preventiva por 17 años. En 17 años no hubo una sentencia, y hasta 2019 deciden, ni siquiera lo sentenciaron, sino deciden conmutar esta prisión preventiva que ellos tenían por una medida restrictiva con geolocalizador a través de brazalete. Y en el 2022 la Corte dictamina que estas personas fueron torturadas y vulneradas durante el proceso penal. Entonces tuvieron que pasar 17 años en cárcel. Una vez que los dejan salir, ya la Corte dice, no, pues sí, sí los torturaron. Y el 17 de marzo del 2023 resulta que le dicen a Reyes Alpizar, pues usted disculpe señor, ya nos dimos cuenta que usted no fue. Y García Rodríguez, que es quien interpone o solicita esta medida provisional en marzo del 2023, pues ya en su momento, aunque ya le habían determinado que podía continuar su proceso a través de esta medida de libertad restrictiva, pues resulta que están buscando a través de apelación volverlo a encarcelar. Entonces, sigue el proceso. En este momento, pues ahí hay una argumentación que la verdad va más allá de mis capacidades, donde le expresan que no le pueden dar esta medida porque todavía no ha sido reaprendido. Entonces, a mí cuando leo esto, que hay personas con 17 años de prisión preventiva, casi se me estiran los cabellos. Y aquí me gustaría empezar con un dicho que utiliza mi papá. Mi papá siempre nos educó con dichos y decía, muerto el niño a tapar el pozo. ¿Y a qué viene como este argumento que les quiero comentar? Cuando la doctora nos comentaba la semana pasada de que hasta que, digamos, las instancias del Estado no concluyen todos sus procesos, o que ya se agotaron todas las instancias a nivel del Estado, es cuando puede entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sinceramente, a mí me parece esto, pues, absolutamente increíble. A mi punto de vista, las sentencias que vi, pues, ya no sirven de nada. O sea, si duraste 2 años para poder proteger a alguien, pues en 2 años, bueno, viviendo en México sabemos que no sales a la esquina cuando ya te traen marcado, cuando llega alguien y te da un balazo, ¿no? Entonces, me surgen estas dudas que a mí me gustaría platicar con ustedes, invitarlos a participar. La primera cuestionamiento, me gustaría saber si ustedes conocen de algún otro caso mexicano en los que se haya involucrado la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos. No sé si alguien quisiera participar. Vamos a salir de... Rocío, adelante, por favor. Sí, adelante. Adelante, Rocío. Sí, gracias, doctora Lolita. Buenas noches a todos. Estoy recordando lo que está comentando la doctora. No traigo muy preciso ahorita el dato, pero sí ha habido casos. Yo leí una sentencia precisamente de la corte de una indígena de allá de Guerrero, en donde desafortunadamente la violaron unos militares. Después de que la violaron, se fue el caso muchos años, y te estoy hablando de una que ganó la justicia, pero después de 18 años, ya cuando ella era propiamente adulta, porque era una jovencita cuando sucedieron los hechos en Guerrero. Entonces, sí, efectivamente, incluso
la Corte Interamericana hizo las observaciones al Estado mexicano para la parte psicológica, para la parte de los daños, y es allí donde hay una laguna inmensa y una brecha bastante significativa, en el sentido de que a veces una disculpa, híjole, me equivoqué, dice el gobierno, dice el Estado, dice la justicia, ¿no? Me equivoqué, dice el derecho, porque no es justicia, es derecho del hombre. Dice el derecho, me equivoqué después de muchos años, ¿no? Siempre no eres tú, te pido la disculpa pública. En el caso de esta indígena, incluso tiene su lengua, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero sí la sentencia era después de 18 años ganó la justicia. Te estoy hablando de que tristemente la labor supervisiva que hacen, me imagino el aparato que se tiene en la cuestión de ir a supervisar, si realmente cumplen con estas recomendaciones, cumplen con estas sentencias los estados que son recomendaciones y parte y donde deben de subsanar todas estas situaciones psicológicas de daño, de lo que proceda. Pero sí, lamentablemente existen y existen con esa brecha de tiempo. Eso es lo que recuerdo en este momento. Gracias, doctora Lolita. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más que quisiera participar? Me parece que no. Me parece muy interesante, si me Adelante. permite. Adelante, Jorge. Doctora, me da mucho gusto la investigación que hizo al respecto. Sí, en algunos casos coincido con usted, es demasiado tiempo para que se resuelva los casos que se plantean ante la Corte Interamericana, y abonando un poquito más a eso. Yo quería nomás aportar algunos detalles. También verifiqué, investigué, y que se refiere precisamente al tema de los derechos humanos. En México, hasta el año 2009, se fue paulatinamente reconociendo las decisiones de la Corte Interamericana. 2009. En el año 2010, apenas el Poder Judicial inicia su recorrido histórico de reconocer la importancia de los derechos humanos a través de las decisiones de la Corte Interamericana. Para algunos autores, dicen que ahí surge en Latinoamérica, con el nacimiento de la Corte, un nuevo constitucionalismo internacional, por supuesto, que viene a influenciar a todos los países de Latinoamérica y sobre todo los pertenecientes a la Corte Interamericana, los países integrantes. Y aquí lo importante es, estamos en 2023, y los últimos 3 años han sido muy significativos en un cambio radical en las decisiones judiciales de los jueces, tanto locales como federales en nuestro país. Y lo más reciente es la aplicación de los casos de Ochoa, de Rodríguez Sapiza y lo demás, para desaplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Era, de acuerdo a la Constitución, para seguir vigente, el artículo 18 constitucional, y es un tema que se les aplica precisamente a mucha gente, aplicar la prisión preventiva oficiosa, y todavía sigue mucha gente de nuestro país bajo esa postura de aplicación, y siguen bajo ese sistema detenido, pero su libertad. Si bien podemos quejarnos un poco de la tardanza de la Corte Interamericana, pero tenemos que quejarnos de las autoridades que no deciden bien y que deciden de manera injusta, y a veces tanto a nivel local como a nivel federal. Afortunadamente existe la Corte Americana, tal vez demasiado tarde a veces resuelve,
pero es la instancia que se tiene que para cual reconozca a uno que es la dignidad humana y su relación con las autoridades tanto el foro común como el foro general, ¿no? Y digo, el Poder Judicial, estamos hablando, por ejemplo, el caso de la francesa Cassés, pues fue a la Corte de Justicia, tardó 7 años para resolver el amparo eh, propuesto como que fue ella, ¿no? Y todavía sigue otro de los involucrados, todo eso, amparo que no se resuelve. Entonces estamos hablando cerca de 13 años sin resolver una amparo del Poder Judicial. Pues también es una circunstancia que tendría que ser importante para considerar la tardanza en la resolución de la Corte. Sé que su presupuesto a veces viene de aportaciones, a veces de los países miembros, otras directas, etcétera. Y sí, yo considero que la autor es insuficiente el personal. Yo creo que los 7 jueces que existen en la Corte Interamericana no se dan abasto, ¿no? Por tanto, casos, estudios, informes y demás, como para poder decidir de manera oportuna y con mayor rapidez, como quisiera, ¿no? Eso se me hace importante sostenerlo como un punto de equilibrio entre lo que hace la Corte y lo que hace los órganos que administran justicia en nuestro país. Es mi comentario. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues sí, mire, como dice, pues son pocos jueces. A mí lo que me preocupa es si tenemos presupuesto para mandar a miles a la guerra que no tengamos para pagar en lugar de 30 jueces. No sé si me explico, pero pues entiendo, ¿no? Perfectamente, pues el comentario que nos hace. Voy a poner la presentación nuevamente. No sé si me confirman cuando ya se vea. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Me gustaría también provocarles con esta otra pregunta. ¿Qué se podría hacer para mejorar la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Adelante, Rocío. Gracias, doctora Lolita. Pues ahorita reflexionando lo que acaban de decir, tendríamos que primero ver, enfocar el problema ciertamente se llama dinero. Tendríamos que enfocar con qué cuenta, qué presupuesto, de dónde vienen las aportaciones, cuándo se dan las aportaciones, de qué estamos hablando económicamente. Y una vez que se tengan los presupuestos, yo creo que una reingeniería desde mi punto de vista habría que hacer. Hay la parte a veces, como en el país que está sucediendo, ¿verdad? La parte del Poder Judicial, a veces es complicado entrar allí porque se cierran puertas o porque existen monopolios, con todo respeto, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, pero sí esos canales debe de haber una reingeniería desde mi punto de vista, con una transparencia más, o sea, más de fluidez en un procedimiento, en las aportaciones, en la estructura, en el gasto también, y para ver las necesidades de que tiene la Corte y poder abrazarla, porque ciertamente lo hemos comentado, hay N casos que están detenidos porque está saturado. No, a lo mejor no es por falta de que no se quiera hacer, es una parte importante, ¿no? Relevante la materia de derechos humanos. Sin embargo, concretizo mi participación, tendría que hacerse una reestructura o una reingeniería y verificar la parte presupuestal. Muchas gracias, doctora Rocío. ¿Alguien más que nos quisiera compartir por ahí qué piensan que podríamos hacer como para mejorar la situación? Ahorita que mencionó nuestra compañera sobre el presupuesto, en la página de la Corte dice que el año 2020 tiene un presupuesto de $7,203,000 aproximadamente,
5 millones provenían de un fondo regular de la OEA, 514,000 de contribuciones voluntarias de los estados y 1,525,000 de proyectos de cooperación internacional. Estamos hablando que la Corte tiene un presupuesto superior a los 7 millones de dólares anuales. Yo creo que por los casos que tienen, eso me hace muy insuficiente, ¿no? Pues sí, y a lo mejor pues hay otros elementos estructurales, pero yo creo, escuchando o pensando lo que nos decía la compañera la semana pasada, a mí no me queda como muy clara esta postura de ser como una instancia reactiva. O sea, y me refiero a esto hasta que ya a nivel Estado ya no hay nada que hacer, entonces entra cuando realmente pudiera hacerlo desde un inicio, ¿no? De ir ahí supervisando los procesos. Yo sé que eso cambiaría totalmente el concepto, pero yo me pongo a pensar una madre que tenga 17 años a su hijo en cárcel, que te dijeran que tu hijo está un día en cárcel, siendo inocente, es algo gravísimo, o sea, le destruyes la vida a la persona. Y bueno, no sé si alguien más quisiera compartir. Sí, Lolita, quisiera un Adelante. poco la referencia de lo que mencionabas ahorita de la Corte. Es un procedimiento técnico que, aunque se pueden iniciar vía internet, es un procedimiento, un formulario que ya existe inclusive en la propia página. Previo hay que acudir a la Comisión Interamericana, ¿no? Que es, digamos, el ombudsperson internacional, donde se trata de llegar a acuerdos previo a llegar al tribunal, que ya finalmente la Corte, pues ya es, como sabemos, es un tribunal perfectamente constituido con jueces internacionales que tutelan derechos humanos. Pero comentarles en la parte técnica, porque sí es una cuestión muy, hay varios factores, pero es muy complicado. El reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece algo que para todos, no sé si ya lo traían en el radar, pero creo que puede ser una puerta que podamos abrir quizá, como estamos llevando algunos litigios en materia de derechos humanos a nivel internacional, hay que revisar esta parte de los posibles candados y las puertas que se puedan abrir. Y hay algo muy interesante que nos da una base argumentativa muy interesante. La Corte establece lo que se llama el principio de definitividad. Quiere decir que debes de agotar todos los medios de defensa de tu país para poder acudir, en este caso, a las instancias internacionales. Esto es, tendríamos que acudir al juez común, a las apelaciones, quizás hasta el amparo, y ya si no se puede hacer nada en México, entonces ya ir a la justicia internacional. Pero lo curioso de esto es que se puede tardar años, ¿no? Sabemos que los procedimientos son muy largos en México. Séneca decía, el filósofo romano decía que justicia tardía no es justicia. Simplemente, si estamos hablando de que voy a tener un proceso de años que no me resuelven, que los tribunales no están especializados en derechos humanos, que los jueces no están sensibilizados en temas de derechos humanos, me dejan una puerta para acudir ya como última etapa hasta la Corte Interamericana, que no todo el mundo tiene ni los recursos, ni la asesoría, ni la capacitación para llegar a estas instancias. Hay algo importante que creo que valdría la pena para fines de investigación, que seguramente acá los compañeros y las compañeras lo traerán en el radar, es que en esta excepción al reglamento de la Corte Interamericana dice, deberás agotar los mecanismos necesarios de tu país, que es este principio de definitividad. Pero establece una cuestión muy importante. Podrás acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se garantiza el acceso a la justicia y la debida protección a los derechos humanos en tu país. Entonces yo me pregunto, ¿se está garantizando la protección de los derechos humanos a través de los tribunales que tenemos hoy día, que como ya lo mencioné, son tribunales de legalidad que tardan muchos años en resolver? Se está violando el derecho humano del acceso a la justicia. Entonces, bajo esta premisa, yo podría decir, pues no, en México no existe un mecanismo eficaz de defensa de los derechos humanos, por lo tal, voy directamente contigo,
instancia internacional, porque en México no me están garantizando esta protección de los derechos humanos, aunque México, en muchos países dicen, sí, cómo no, está el juicio de amparo, están las apelaciones, están las impugnaciones, las instancias, sí, pero estos mecanismos tardíos, repito, violan el principio de acceso a la justicia como derecho humano fundamental. Entonces, por ahí nosotros hemos abierto la puerta. No agotar los recursos nacionales para irnos directamente, cuando sabemos que vamos a tener una negativa directa de las autoridades mexicanas, directamente a las instancias internacionales. Hay una puertita que podamos ahorrarnos toda la burocracia mexicana, nacional, corrupta, que no conoce de derechos humanos. Pero bueno, ahí viene el contrapeso. Efectivamente está saturada la corte. Está sobrepasada. ¿Cuánto tiempo nos van a tardar en resolver? Mucho. Entonces, la solución, creo yo, sería hacer el trabajo a nivel interno, capacitar a los jueces, capacitar a las autoridades mexicanas para que realmente resuelvan en temas de derechos humanos sin necesidad de agotar a las instancias internacionales, donde la mayoría de las veces dicen, sí, México, estás violando derechos humanos, como los casos que nos presentaste, 10 años, 15 años, 20 años. Pues bueno, eso me va a servir en mi ego de haber dicho, bueno, mira, fíjense, ya ven cómo México está mal, pero la reparación del daño, la afectación a las víctimas, lo que fue el derecho humano vulnerado, eso pues obviamente queda marcado, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante mencionar, hay una puertita que podamos ahí meternos directamente a las instancias internacionales, pero ojalá pudiéramos armonizar en los sistemas nacionales, que esa sería alguna propuesta importante, que permeen los derechos humanos, a efecto de que las instancias estén perfectamente capacitadas, perfectamente, pues sí, actualizadas quizá, para resolver con todos estos términos a nivel internacional. Ese es mi comentario, muchas gracias, y creo que Yolanda... Muchas gracias, doctor. Adelante, Yola. Lolita, muchas gracias. Bueno, pues después de escucharlos y de escuchar al doctor, pues coincido completamente con él. Todos estos temas que hacen tanto ruido mental y que nos hacen pensar en una carente y inexistente, un trabajo bien articulado por las instancias gubernamentales en el país para garantizar los derechos humanos, pues nos hace pensar inmediatamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, Lolita, a mí me hizo pensar ahorita que empezaste a comentar estos casos, recordé el caso de Jorge Castañeda Gutmann, un caso que se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la inexistencia de un recurso adecuado y efectivo en relación con el impedimento que tuvo en su momento para inscribirse como candidato independiente a presidente de México. Yo creo que hay determinados casos, y uno de estos es un referente claro, que se hizo justicia y que hoy día pues, se puede tener a nivel electoral acceso para poder ser un candidato independiente, ¿no? Él fue contra un recurso, una violación que violentaba sus derechos humanos en muchos aspectos, en muchos aspectos, ¿no? Tanto de índole económico, social, de libertades, y que resuelve favorecedoramente la Corte y que crea un precedente importante para los candidatos independientes en México. Casos como los que tú mencionas, que tienen que ver con la dignidad humana, no porque no lo tenga que ver el caso Castañeda, pero que violentan enormemente la condición humana. Yo respaldo lo que dice el doctor Arellano, que tenemos que trabajar mucho en las instancias que tenemos en nuestro país. Creo que hoy por hoy pensar en el derecho internacional, hemos tenido grandes avances desde las reformas del 2011, sin duda. Hoy empezamos a pensar en convencionalidad, los juicios tienen que respetar otro tipo de formas de ver los derechos humanos, pero falta muchísima capacitación. Entonces yo creo que invertirle más que a la Corte Interamericana, que su trabajo creo que no lo hace mal, lo hace bien,
También es un tema que entra mucho la política y que no podemos estar ajeno a ello. O sea, la administración pública, llámese la instancia que sea, pues no podemos separarla. Se tienen que respetar las soberanías de los estados, son muchos temas que por mucho alcance que tenga la Corte Interamericana, no puede pasar por encima de las decisiones de tu propio estado, ¿no? Entonces, temas muy polémicos, pero creo que sí de mucho reforzar, de mucho pensar y de mucho interiorizar, quienes nos dedicamos a la abogacía, que han sido tiempos tan difíciles, pues nos queda bien claro que tenemos que pensar desde un enfoque diferente, ¿no? Tenemos que pensar desde la ética, desde los valores, desde el bienestar común, desde la condición humana. Y este trabajo, pues, es un trabajo muy arduo. Creo que México ha avanzado mucho, aunque no se vea. Hoy día somos un referente, hoy, a pesar de todas las circunstancias que se viven, pues ya hay casos resueltos a favor y eso habla bien de un trabajo que si bien es cierto, no está hecho al 100% de una manera eficaz, pues también habla de que el mundo y lo internacional también voltea a ver a México como nosotros volteamos a ver a lo que pasa en otros países, ¿no? Entonces, creo que tenemos que implementar más en el conocimiento, más en la capacitación y no tanto en los dineros, ¿no? Un grave problema de las instancias judiciales es eso, un grave problema de los tribunales es ese. No es el dinero, sino el trabajo correctamente articulado. Y hablar de derecho internacional, pues tiene unos tintes bien interesantes que creo que no se pueden dejar de lado para su análisis como lo son los políticos. Mi aportación. Muchas gracias, doctora Yolanda. Pues sí, miren, creo que ustedes que conviven más con esos procesos, pues encuentran las causas de por qué pues son tan largos los procesos, ¿no? Pero ahí yo creo que un trabajo interesante sería ver desde un punto de vista ingenieril qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que está pasando con ese proceso y cuáles son todos esos esquemas que están retrasando, porque miren, de las que me aventé, todas empezaron con un vivo y terminaron con un lamentamos la muerte de esta persona. O sea, y de verdad eso es gravísimo. O sea, a lo mejor es el día a día, es como, no sé, si trabajas, a lo mejor el doctor Esaú me va a cachetear o darme la razón que cuando trabajas tanto tiempo con la muerte, a lo mejor esa sensibilización algunas personas las pierden y yo creo que en este proceso los abogados han perdido la sensibilidad del apremio de que se solucione en tiempo y forma las cosas de manera eficiente y rápido. O sea, entiendo que el presupuesto, que no sé qué, etc., pero mientras no sea tu hijo o un familiar, vas a entender la importancia de que se empiece a voltear a ver cómo eficientar estos procesos. Y ahí me gustaría un poquito ir platicando de otra pregunta que me surgió, que viene, me parece que no les estoy compartiendo, ¿verdad? Déjenme les comparto nuevamente. ¿Sí ya ven? Sí, ya se ve. Sí, bueno, ya por ahí el doctor Sergio nos habló un poquito de que sí existen como esa pequeña puerta para evitar esperar a que 10 años a que te den tu sentencia y agotes todas las instancias a nivel nacional. Pero esto también me surgía de duda y me gustaría saber, ustedes, en la sesión anterior, cuando empieza la conversación que nos da el doctor Sergio, él decía que solicitaba pues que en los trabajos que vamos a presentar incluyéramos los temas que se están viendo cada semana, ¿no?
tanto dignidad humana, no discriminación, etc. Y yo me preguntaba, ¿ustedes cómo piensan hacer esto? ¿Cómo piensan vincular la actuación de estos derechos humanos a nivel internacional o bien de la Corte Interamericana de Desarrollo, Interamericana de Derechos Humanos con respecto a su tema de investigación? No sé si alguien me pudiera decir si ya lo contempló, si no, y qué piensan hacer. No sé si Yola se quedó su mano arriba o ella quiere participar otra vez. Te escuchamos, Susana, y por mientras que Yola nos diga si quiere volver a participar. Adelante, doctora Susana. Hola, buenas noches. Sí, esta pregunta es muy interesante y yo en mi trabajo de investigación sí incluí un parrafito, un comentario respecto de este derecho internacional, respecto de que, como comentaban hace un momento, a partir de la reforma del 1 de junio de 2011 a nuestra Constitución Política, en el artículo 1, pues ahí se reconoce los derechos humanos que también se encuentran contemplados en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, a partir de ahí, pues no solo tenemos nosotros en nuestro sistema jurídico lo que está contemplado en la Constitución, sino en estos mismos tratados. Y a partir de eso, pues en todas las áreas de nuestro sistema jurídico, tenemos que voltear a ver esas disposiciones y ese reconocimiento que existe en los tratados internacionales de los derechos humanos. Mi tema es el derecho humano a una buena administración pública en México, reflexiones respecto de este derecho humano que se está hablando últimamente. Y pues una de las consideraciones y reflexiones que yo hago es que no solamente se tiene que mirar los derechos humanos reconocidos aquí, sino en los tratados internacionales. Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos también que apoyarnos, que no únicamente los que están en la Constitución, sino en este derecho internacional, y que si no se encuentran en nuestra Constitución, pues tenemos que mirar aquellos reconocidos en los tratados internacionales. Eso es de alguna manera lo que yo he involucrado en mi tema, ¿no? Y es muy importante porque también se hablaba de que la soberanía no debe ser vulnerada, pero desde el momento que los derechos humanos son universales y hacemos este reconocimiento de los tratados internacionales, pues yo creo que no se vulnera la soberanía, sino que ya hay una participación y tenemos que mirar forzosamente a ese derecho internacional. No nos podemos apartar de eso. Esa sería mi participación y eso es lo que yo he involucrado, estos temas también de dignidad humana y derecho internacional, como bien lo menciona, doctora, que nos ha sugerido el doctor Sergio. Muy amable, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? No sé si la manita de Yolanda ya no me aparece. Doctor Francisco, ¿iba usted a comentar algo? No, me parece que no. Bueno, yo les quería comentar que encontré esta maravilla, no sé si se alcance a ver. Es un reporte que se estaba generando de parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde dan respuesta como parte del informe del protocolo de San Salvador, específicamente de derecho al trabajo. Yo encontré este libro y creo que me va a ayudar mucho. Sin embargo, identifiqué que hay con esta misma metodología libros de otros temas como dignidad humana, no discriminación, etc. Y a lo mejor les pudieran dar pues una ayudadita. Lástima que lo tengo solamente en físico, pero a mí me interesa ver pues que cómo sí es que a través de la política pública están bajando algunos compromisos en los acuerdos internacionales. A lo mejor han sido pocos, a lo mejor es todavía como muy cuestionable, pero considero que ya hay
avances significativos al respecto. Entonces, yo así lo pienso hacer. Sigo todavía leyendo porque ya tengo el tiempo encima, pero pues bueno, a mí fíjense que me gustó mucho pues meterme un poquito a la parte de esta defensa de derechos humanos. Yo la verdad desconocía pues de la Corte, etc., pero cuando empecé a escuchar hablar a la maestra, a la doctora la semana pasada, me daba un dejo como de esperanza. Ahora ya entiendo que es una esperanza muy tardía, pues, pero finalmente esperanza. Y yo creo que poco a poco, en el momento que la propia población empiece a ejercer, deje de normalizar tantas cosas y empiece a ejercer presión, pues con todo respeto, los abogados y los jueces van a tener que cambiar sus estrategias y desde aquí, de lo interior, vamos a tener que parar y serán pocos los casos que salgan, porque ya los propios juzgadores a nivel nacional van a intentar proteger esta situación. Por ahí hay muchos más casos, por ejemplo, de desapariciones, y bueno, hay un caso de desapariciones, pero pues ahí cuando estaba consultando el número de desaparecidos en México, pues es horripilante, pues desastroso. Y eso, en lugar de dar depresión, yo creo que da motivación para empezar a hacer cosas, ¿no? A pensar distinto. Recuerdo ahora que hablaba la doctora Adela en su momento cuando le tocó hablar sobre paz, que ella decía que tenemos que entrarle a la educación y entre más pequeños mejor. Entonces, creo que un poco como, bueno, yo lo identifiqué con mi hija cuando en la escuela le empezaron a hablar sobre cuestiones de ecología y no sé qué. Ahorita para ella es impensable que uses una bolsa de plástico, como para mí fue lo más común en mi infancia, pero ellos ya traen otro chip. Entonces yo tengo esperanzas de que si acatamos un poquito como estas sugerencias que dio la doctora Vallejo, o que se empiece a generar como sociedad presión al respecto, poco a poco va a ir cambiando. Hay algo que me da a mí mucho gusto, y no es con tintes políticos, pero sí los pantalones que ha tenido la Suprema Corte para posicionarse en defender algunos derechos que ellos consideran pues que están siendo violados independientemente del tinte político, etc. Creo que nos abre también un concepto diferente donde entendemos que ya no es un solo poder, sino que realmente son tres y que uno de esos poderes está ejerciendo su función. Y yo espero realmente que en su momento, pues también los trabajos que empecemos a hacer va a dar pues una divulgación con otro enfoque a estos temas de derechos humanos. No sé si alguien quisiera comentar algo más antes de que termine mi intervención, de cómo lo piensa hacer, Adelante, Rocío. Sí, nuevamente yo, perdón, fíjese que tiene algo muy importante que acaban de decir. Yo creo que debemos de ser más proactivos que reactivos. Entonces, es una parte fundamental. Y cómo yo me he puesto a pensar, ¿cómo voy a permear yo? Porque es muy bonito, nos damos cuenta de todo, pero ¿cómo voy a cooperar yo, Rocío, para que esto permee? Tengo la oportunidad ahorita de dar clases a unos alumnos y entonces digo, pues esta es la forma en que yo puedo ir permeando, ¿no? Desde casa, desde el aula, de ir cambiando ese chip que también alguna vez nos hicieron cambiar a nosotros y ir permeando precisamente esta parte de que hablaban en cuestión incluso de la propia capacitación, de incursionar más los temas de ética, de incursionar más y resaltar mucho a los jóvenes la parte de los valores. Yo creo que eso sería mi aportación porque he buscado cómo llegar a eso para que la sociedad vaya cambiando, ¿no? Entonces, una de las formas que
que he puesto en práctica porque lo estoy haciendo, porque vivo en una sociedad donde mis hijos están inmersas en ello y que tiene mucha necesidad nuestro país. Está sediento, hay un cáncer bastante significativo con la delincuencia, con muchas necesidades de un país. Entonces, tengo que empezar a hacer algo, porque si no empiezo, pues nadie lo va a hacer por nosotros. No va a venir una magia y decir, pues ya se cambia. No, esto tiene que ser un efecto dominó, donde este grupo, digo, estamos en un grupo, en un instituto, donde precisamente debemos de permear en la trinchera donde nos corresponda, donde estemos, ir haciendo algo para que a lo mejor no se ve, ¿no? Pero poco a poco tiene que verse, ¿no? Eso sería mi aportación. Muchas gracias, doctora Rocío. Adelante, doctora Adela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y considero que el trabajo que se está haciendo en el instituto ya tiene que ver la luz, como lo decía la doctora Dolores, la doctora Rocío. Ya tenemos que hablar y alzar la voz, pero con la bandera que tenemos ahorita del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que al ir a conferencias, que al dar conferencias, que al ir a dar pláticas, ya con el nombre del instituto, que esa sea nuestra bandera, porque somos un grupo poderoso, yo siempre digo que juntos cada uno tiene un área de expertise y ahí es donde nos volvemos poderosos. Ya ir pronunciándonos, si el doctor Arellano nos lo permite, con la bandera del instituto. Y bueno, pues tengo el honor de comenzar este miércoles en el Congreso Mundial de Mediación. Avisé, quiero compartir, quiero hablar del instituto, quiero que todos sepan quiénes somos, qué estamos haciendo y como pisar fuerte con la presencia de los trabajos que en este momento estamos realizando. Eso es. Gracias. Gracias, doctora Adela. Pues no sé si alguien más quisiera compartir o le cedo la palabra al doctor Sergio para hacer el cierre. Moy, adelante, doctor Moy. Gracias, doctora Lolita. Tienen razón en el sentido que somos un grupo y que tenemos que tener nosotros el cacaraquear lo que estamos haciendo. Tengo el honor y desde un principio que se inició todo esto, le había comentado yo al doctor Sergio que me permitiera dar el nombre del instituto. En esta cuestión, por ahí les comento, llevamos unos juicios de violación de género aquí en el municipio de Cortázar. Siempre he hablado del instituto, no de Moisés Sarmiento, sino del instituto, donde les comento que presentamos algunas denuncias, algunos amparos en contra del ayuntamiento, y gracias a Dios ahorita ya podemos decir que hemos reforzado esa parte del instituto, dando el nombre del instituto. Reitero, no Moisés Sarmiento, el instituto que estamos todos, hablo de todos, en que al presentar la denuncia ante el IEG, ya lo pasaron al Tribunal Electoral para la sanción. Al igual, estamos ya también, presentamos la denuncia ante la Fiscalía y lo mismo ya está en proceso, un poquito como comentamos, ¿no? Nuestros servidores públicos, cuando atacamos al mismo sistema, nos ponen las piedras, ¿no? Pero aún así, no desistimos, ¿sí? Yo le comentaba una ocasión al doctor Sergio, ¿no? Cuando lo escuchaba hablar en las clases, salíamos con toda la actitud del mundo, la bandera y las armas, ¿no? Y llegabas a las instituciones y te desmotivaban, ¿no? Pero aún así seguimos, no decademos. Y créanme que lo que están comentando lo hemos hecho a nombre del instituto. Es mi aportación. Gracias, Lolita. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias, doctor Moy. Pues muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Sergio.
Adela, no sé si querías decir algo más o se quedó tu manita levantada. No, está bien. Perfecto. Adelante, doctor Sergio. Muchas gracias, Lolita, antes que nada por moderar esta tertulia muy dinámica, mucha intervención, muchísimas gracias. Adela, pues Adela y Moy, principalmente los últimos quienes mencionaron estos temas, por favor, sientan que es su casa. Esto lo estamos haciendo entre todos, es un esfuerzo de todos, somos una parte fundamental. Como bien lo comentaba por un lado Adela, somos expertos los que estamos aquí en varias áreas. Nos podemos nutrir, nos podemos complementar, podemos discutir, podemos aportar, etcétera. Y bueno, pues el postdoctorado está dando para ello, sobre todo, el legado que vamos a dejar al final con la investigación. Esta publicación en Tirants, la verdad es que va a ser un esfuerzo muy bonito donde estoy seguro que mucha gente va a tener acceso a todo esto que estamos trabajando durante un año, que vamos a dejar ahí la semilla para efectivamente seguir creciendo en estos temas de investigación. Y sí, como me comentábamos hoy, me platicaba que estaba incursionando con litigios especializados en derechos humanos, cosa que me da mucho gusto porque las instituciones no están preparadas para ello. Y el tener gente capacitada en la materia es el garbanzo de la libre, la cereza del pastel, porque le estamos dando una bofetada con guante blanco por la ignorancia que genera de servidores públicos y de gente que pone barreras para defender estos derechos humanos. Comentarles también brevemente que somos ya parte también del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensoría del Pueblo en Argentina. El doctor Manuel Vidaurri Jarechi ya estuvo en representación de nosotros firmando el convenio de colaboración. Y esto nos abre sobre todo las puertas en Latinoamérica, no solamente con Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y bueno, pues es algo que quiero compartirles porque cada día estamos más cercanos de nuestros hermanos latinoamericanos en temas específicos de derechos humanos. Comentar también que se ha estado analizando esta perspectiva, como lo comentaba Lolita, del derecho internacional, de los derechos humanos bajo la óptica de las instancias que debemos de acudir al momento de querer exigir esta defensa de los derechos humanos. Pero no hay que perder de vista algo muy importante y también, perdón, otro aviso, otro anuncio que creo que es algo importante para todos. El hecho de que el doctor Manuel Atienza haya aceptado ser doctor honoris causa en Derechos Humanos de nuestro instituto, siendo el hombre más importante en Iberoamérica en temas de argumentación jurídica. Él mencionaba que básicamente todos los grandes dilemas, todos, se resuelven con una sola palabra: argumentación. La argumentación es dar sustento. A ver, explícame por qué sí, por qué no, por qué debe ser así, por qué la dignidad humana, por qué la ponderación de derechos, por qué. Explícamelo, explícame y susténtalo, sobre todo, que es la base que debe tener también nuestras investigaciones, el sustento. Es decir, no solamente es una opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso, sino el sustento para confirmar que tenemos esta razón. Y ahí es donde, como decía Adela, como decía Moy, hay que trabajar. Como decía Yolanda también hace un momento, tenemos que trabajar para que las autoridades se convenzan de que deben hacer su trabajo. No es una pleitesía, no es un favor. Constitucionalmente, los tratados internacionales y nuestra Carta Magna son ley suprema. Simplemente para mencionar, el derecho internacional de los derechos humanos tiene la obligación de cumplirse y ceñirse este derecho internacional. Existen 1.270 tratados firmados por México, de los cuales 653 son bilaterales y 617 multilaterales. Y de estos tratados internacionales, 10 particularmente son específicamente en materia de derechos humanos. Y es muy importante que los conozcamos. Derechos sociales, están todos los derechos sociales, están los derechos de los niños, los derechos indígenas, los derechos en temas de la no discriminación en contra de la esclavitud, la parte de los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, por mencionar algunos, y cada uno, a su vez, con protocolos específicos o con convenciones o con acuerdos ya más detallados para cada uno de estos rubros internacionales. Debemos de saber, debemos de tenerlo en la mano, debe ser como nuestra Biblia,
al momento de argumentar, como decía el doctor Atienza, y en un momento dado convencer a las autoridades con los elementos necesarios. No porque es el criterio de la autoridad. No, señor. Aquí está, la Constitución dice esto, pero el tratado internacional, el acuerdo, el protocolo, todo lo que hemos estado comentando en relación a la obligatoriedad, los esquemas de convencionalidad, como se llamaría en términos ya técnicos, es obligatorio. Las reglas de Brasilia, les comentaba, las 100 reglas de Brasilia, son instrumentos internacionales que los jueces tienen obligación de cumplir sus resoluciones en materia de derechos humanos. Por ahí, Jorge Camacho, no lo veo conectado, Jorge Camacho, fiscal en Michoacán, platicaba de la sentencia que se hizo para una niña. Se me hizo algo formidable, una sentencia redactada para que lo lea una niña. Esas son las cosas que tenemos, la parte de género. No somos iguales, los hombres y las mujeres no somos iguales. Tenemos rasgos diferentes. Pertenecemos al género humano, pero tenemos condiciones y características y circunstancias que nos hacen diferentes. Entonces, todo esto es aprendizaje, todo esto es conocimiento. Y bueno, pues simplemente, como bien se comentó en esta tertulia, abre a la reflexión, abre al pensamiento, abre para que las investigaciones que ustedes vayan a realizar se hagan estos cuestionamientos y qué respuestas podemos dar nosotros para, como decía Lolita, que finalmente si ella, aunque no tiene esta formación jurídica en su condición de administradora, nos habló de algo muy importante, esta reingeniería. Y es algo que todo el mundo se ha preguntado, ¿por qué los procesos tardan tanto? Una reingeniería. Bueno, ¿qué hacemos más rápido? Justicia digital, hacemos los procesos sumarios para que sea, en todo caso, una justicia pronta, como se mencionaba, para que sea un derecho humano. Y son cosas que debemos ir aportando y ir resolviendo, haciendo propuestas. Y sobre todo, de aquí van a salir las grandes conclusiones o las grandes aportaciones para que otras generaciones que lean el trabajo que ustedes van a realizar, que sea como un pequeño granito de arena de muchos que estoy seguro vamos a estar generando. Así es que creo que este ejercicio nos nutre. Las tertulias son para esto, para reflexionar, para comentar, para sumar, para añadir, para socializar el conocimiento de lo que vamos a realizar nosotros en nuestro trabajo. En el grupo de WhatsApp les compartimos documentos para que por favor por ahí les puedan revisar. Jorge Olvera, gracias por compartirnos. Jorge, tú eres de los más activos que nos compartes documentos muy interesantes y todo lo que va en relación a las participaciones, las ponencias, algunos artículos especializados. Hay mucho de dónde ir haciendo un estudio analítico de alto nivel. No sé si haya, para cerrar, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna idea para concluir nuestra sesión de hoy. ¿No? ¿Todo en orden? Bien, pues entonces, Lolita, nuevamente, muchísimas gracias por habernos apoyado como moderadora de esta tertulia. Muchas gracias a todos, a todas por habernos acompañado. Recordarles que la próxima semana estaremos trabajando concretamente sobre el avance de la investigación de cada uno de ustedes, para efecto de, pues ya tenemos el tiempo encima, ¿no? Diciembre se entrega el proyecto para su publicación en enero, lo mandamos ya a la editorial. Y bueno, aquí está el doctor Hurtado, que seguramente nos dará algunas aportaciones interesantes. Pueden acercarse a él, como ya lo hemos comentado, para efectos de dudas específicas, directas que quisieran hacerle. Y en la sesión de la próxima semana, bueno, vamos a verlo de manera colegiada, cómo vamos, qué necesitamos, qué apoyo que quieren, cómo poder cerrar ya este año con el tema de la investigación. Así es que, pues muchísimas gracias, ya los dejo descansar. Muy buenas noches y nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por escucharme. Bonita noche, que descanse. Gracias por la invitación, doctor. Hasta luego. Al contrario, Gracias, Rita. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.